Ya estamos en octubre, a mediados de octubre, bien avanzadito. Esto es un otoño, estamos en esa época del año en que si te pones a la sombra te hielas, si estás al sol se está demasiado bien, y de caminos muy enfocados hacia el invierno, así que hemos querido prepararos un vídeo sobre cómo prepararos para el invierno, para esta época del año un poco más cruda, en la que nos viene tanto de gusto estar en casa con la mantita. Sobre todo vamos a hablar del tema sistema inmunológico porque un poco la situación global lo requiere y es importante que sepáis qué cosas podéis hacer. En todo caso, bienvenidos a otro de los vídeos de Dietética Plus. Soy Pau Elías, nutricionista y especialista en medicina ortomolecular. Bueno, como os decíamos, la idea de este vídeo va a ser pues trabajar un poquito cómo prepararnos para el invierno, pero cómo prepararnos se refiere, no quiere decir físicamente entrenar, no tenemos que hacer ningún entrenamiento específico, sino que lo que queremos es que tengáis un sistema inmunológico fuerte, que podáis aguantar las inclemencias que presupone una época del año un poco más cruda, ¿no? Entonces vamos a trabajar 3 puntos en específico. Es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que sucede con el tema del invierno y por qué hay una caída de las defensas. En todo caso, fijaos que siempre, y lo hablamos en otros vídeos, se trata de un tema de adaptación. Es vuestro organismo y se tiene que ir adaptando a las diferentes épocas del año. La del invierno, que quizás es la más cruda, es cuando el sol está más lejano y no tan inclinado sobre la Tierra. Bajan mucho las temperaturas y las temperaturas bajas hacen que tu organismo tenga que contrarrestar estas temperaturas bajas, provocando sin duda un tipo de estrés que va a hacer bajar el sistema inmunológico. Entonces somos más susceptibles a caer con ciertas patologías muy comunes quizás, como puede ser pues, el resfriado común, el catarro, incluso algunas rinitis alérgicas, sobre todo por la época. Recordad el vídeo anterior en el cual os dejamos un enlace aquí arriba sobre las alergias. Pero bueno, quiero decir que parece ser que sí, el sistema inmunológico está más comprometido durante estas épocas del año que en otras. Y nosotros, bueno, hay cosas que no se pueden evitar, pero sí que hay cosas que se pueden hacer y sin duda trabajar. Recordad que las patologías, las enfermedades, siempre vienen a estar relacionadas con el nivel de higiene y el nivel de nutrición. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestro organismo está bien nutrido, nuestro sistema inmunitario va a tener lo más fácil a la hora de contrarrestar cualquier tipo de patógeno que quiera entrar en el cuerpo, o aunque entre, que no haya una sintomatología. Recordad que virus y bacterias, hongos y parásitos siempre los cogéis. Lo que sucede es que vuestro sistema inmunitario se pone en marcha para intentar que no colonicen, que no suban, es decir, que no cojas la enfermedad, pero el patógeno lo coges, lo que es el virus, la bacteria, la has cogido. Tu sistema inmunológico trabaja fuerte y a lo mejor pues no tienes ningún síntoma, es decir, pasas una gripe que ni te has enterado, pero el virus lo tenías, o a lo mejor tu sistema inmunológico pierde la batalla y entonces sí, caes enfermo y estás en casa 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Quiero decir que no tengáis un síntoma no quiere decir que no hayáis cogido el virus, la bacteria, el hongo y el parásito. Quiere decir que vuestro sistema inmunológico estaba fuerte. Entonces lo que nosotros nos vamos a centrar muchísimo es en eso, en hacer un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son los factores que van a hacer que caiga. Sabemos cuáles son las variables que van a hacer que tu sistema inmunológico sufra más, ¿de acuerdo? Y entonces lo hemos dividido en 3 puntos. Que son los que os voy a explicar ahora. El primero de los cuales es la nutrición, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. El punto 1 es la nutrición. Como os decía al principio, los niveles de enfermedades en una sociedad están directamente relacionados con la nutrición y con la higiene, ¿de acuerdo? Si pudiéramos ver gráficas, veríamos que desde 1900 hasta aquí, una gráfica 1900-2000, la caída de las enfermedades es directa y proporcional a cómo vamos mejorando nuestra nutrición y nuestra higiene. Por eso caen, ¿de acuerdo? El tema de las vacunas quizás estaría justificado en una sociedad en la que no hay higiene y no hay nutrición correcta. No lo sé, me imagino que, o me viene a la cabeza pues ciertos poblados de África en los cuales pues no hay agua potable, alimentación es paupérrima. Entonces aquí
quizás sí que tiene algo de sentido, pero en una sociedad como la nuestra, en que un sistema inmunitario tiene que estar fuerte, a no ser que hagas cosas contrarias a él, como puede ser pues comer desnaturalizado, comer envasado, cosas que no tienen, o que las vitaminas y los nutrientes han sido añadidos en vez de ser naturales. Entonces puede tener cierto sentido porque tu nutrición está siendo pésima, es decir, no hay una nutrición correcta. Entonces podría llegar a tener algún tipo de sentido que te vacunes, pero haciéndolo bien no deberías por qué necesitar ningún tipo de vacuna. Recordad que una vacuna en lo que tiene por objetivo es crear anticuerpos en tu organismo. Esos anticuerpos, en teoría, lo que hacen es crear células específicas para reconocer una patología en concreto. Primero, que la mayoría de virus y bacterias acaban mutando porque quieren sobrevivir, son organismos que quieren sobrevivir, y entonces si tú creas un anticuerpo para un tipo de bacteria y esta muta, este anticuerpo no te sirve. Segundo, que se te está inoculando directamente a sangre trozos de genoma animal, metales pesados también, es decir, los excipientes de las vacunas, de ahí los efectos secundarios que puedan derivar de vacunarte y que te avisan, que por esto la verdad es que no tienen ninguna culpa porque te están avisando. El problema está en que como te lo inoculan directamente en sangre, no hay un proceso de tu organismo se tiene que adaptar a ello, porque normalmente un patógeno tú lo vas a coger respirando, comiendo, bebiendo, es decir, va a entrar por unas vías en las cuales tu organismo tiene mucho tiempo para prepararse y para hacer algo. Tu sistema inmunológico tiene margen para prepararse. Con una vacuna va directo a la sangre, ahí no hay tu tía, o sea, veremos cómo reacciona. Entonces, tener en cuenta que parece que nos dicen que tener anticuerpos de algo es algo seguro, pero no es cierto. Si os pregunto quién de vosotros querría tener anticuerpos del SIDA, seguramente me diríais que nadie, porque tener anticuerpos del SIDA quiere decir ser seropositivo, y esto es solo para que entendáis que los anticuerpos no es algo seguro, no tiene nada que ver, no es una palabra que se tenga que relacionar con la seguridad, para nada. Y recordad, en una sociedad donde en principio la nutrición y la higiene son correctas, no debería haber necesidad de una vacunación, ¿de acuerdo? Lo digo porque nos preguntáis mucho sobre ¿me vacuno o no me vacuno? Esto es una cosa que tenéis que decidir vosotros mismos. Recordad, como siempre, que como pacientes tenéis la última palabra, sois vosotros los que decidís si lo queréis hacer o no, y tenéis que ver los pros y los contras. Encontraréis mucha gente detractora y mucha gente que está a favor, pero al final se trata de que vosotros busquéis la información, no os dejéis convencer por nadie y que veáis vosotros qué es lo que más os conviene, tanto para vosotros como para vuestras familias, ¿de acuerdo? En todo caso, en una sociedad como la nuestra, en el cual estamos un poquito en el primer mundo, donde sí que tenemos acceso a una nutrición correcta y natural, sí que tenemos acceso a una higiene correcta también, hay 3 puntos que valoraremos. El primero, como os decía, es el tema de la nutrición. ¿Y por qué la nutrición durante el invierno? Fijaos que en invierno parece que, bueno, no parece, nos gusta comer caliente, ¿no? Porque como hace frío intentamos contrarrestar. Nuestro organismo ya lo hace y por eso sufre y suele bajar su sistema inmunológico, porque al intentar adaptarse sube el nivel de estrés, baja el nivel de sistema inmunitario. Cuando cuando comemos en caliente. ¿Por qué? Porque contrarresta el frío que hace fuera. Pero la cocción de los alimentos hace que se pierdan nutrientes. Esta pérdida de nutrientes es la que puede hacer o puede provocar una parte de que nuestro sistema inmunitario no esté fuerte, no esté sano, no esté on fire, ¿de acuerdo? Entonces, la cocción provoca un descenso de nutrientes. La desnaturalización de los alimentos, lo mismo. Bueno, incluso os comentaría la mayoría de alergias alimentarias que provocan inflamación, como son, como ya sabéis, el gluten, la lactosa. Esto hace, los alérgenos en general, hace que nuestro sistema inmunológico, nuestro organismo se inflame, provocando que tengamos un trabajo extra, y esto también afecta al sistema inmunitario, evidentemente. Pensad que una de las principales cosas que va a hacer un alérgeno es sistema inmunitario. Si tú consigues tener hiperpermeabilidad intestinal porque has estado comiendo un alérgeno que no te venía bien y ha comenzado a hacer daño a tu mucosa intestinal y a tu pared intestinal, en el momento en que se da la hiperpermeabilidad, es decir, hay una rotura de la pared intestinal por culpa del alérgeno que has estado ingiriendo sin saberlo, quizás, lo más posible, lo más probable, cualquier cosa que se cuele en este agujero que ha quedado en el intestino va a provocar que salte el sistema inmunitario, ¿de acuerdo?
Esto va a provocar hiperreacciones, recordadlo. Normalmente la gente con hiperreacciones no suele tener inmunodeficiencias, pero sí, evidentemente nos encontramos con ello. ¿Qué podemos hacer con el tema de la nutrición? Bueno, es muy sencillo porque no vamos a dejar de comer caliente. Realmente es bueno comer caliente en invierno porque lo frío, de algún modo, potencia lo frío. Y si ya hace este clima en invierno y tú lo potencias con comidas frías, no vamos bien. Entonces sí que lo contrarrestamos con las comidas calientes. Es muy sencillo, ponemos un multinutriente. Un multinutriente no deja de ser un complejo de vitaminas y minerales, que son las que son más sensibles a las temperaturas. Los minerales normalmente la cocción sí que se van al agua y si conservas el caldo de lo que estés cocinando suele aportártelo, pero las vitaminas son muy sensibles a la temperatura. Entonces, es que es una tontería como la catedral, es una capsulita cada mañana con el desayuno que te va a aportar todas las vitaminas, todos los minerales, y tenéis multinutrientes que son maravillosos. ¿Por qué? Porque tienen antioxidantes, porque tienen bioflavonoides, porque tienen... Es que hoy en día ya hacen de todo. Entonces, el tema de la nutrición es capital. Sí que con la cocción perdemos nutrientes, con la desnaturalización de los alimentos no es que los perdamos y que no los llevan, o son sintéticos. Recordad que si son sintéticos tú no tienes receptor, y si no tienes receptor lo tienes que crear. No es lo ideal, no es la situación ideal, ¿de acuerdo? Las intolerancias alimentarias también hacen que decaiga nuestro sistema inmunitario. ¿Qué hacemos con todo esto? Multinutriente. El multinutriente nos va a cubrir la mayoría de carencias que podamos tener a nivel de nutrición con cualquier caso, ¿de acuerdo? Esto digamos que durante todo el otoño y todo el invierno creo que es básico, ¿vale? En los tratamientos que damos intentamos que la gente tenga un multinutriente de base, sobre todo durante esas épocas. Luego en la primavera ya les decimos, fuera. La primavera pasas a comer más fresco, más crudo, todo eso lleva una cantidad de nutrientes impresionante porque no se están cocinando, no se están perdiendo. Entonces los estás ingiriendo y tu organismo tiene capacidad de absorbirlos como nutrición, ¿de acuerdo? Entonces ya no tiene sentido un multinutriente, pero durante la época de otoño y la época de invierno es lo ideal. ¿Y por qué? Porque si tu organismo tiene todos aquellos nutrientes que necesita óptimos, es más fácil que vuestro sistema inmunológico o vuestro sistema inmunitario trabaje correctamente, ¿de acuerdo? Y esto es capital es básico, por eso lo hemos puesto como el punto número 1. No tiene más secreto. El punto número 2 es también igual de importante. Recordad que lo hemos puesto por delante porque la alimentación es básica, pero no quiere decir que sea menos importante que el punto 2 o que el punto 3 cuando llegue. Todos son importantes en igual medida, ¿de acuerdo? En este caso se trata de higiene, pero no solo la higiene que os imagináis de me ducho, me lavo, me limpio. Higiene de vida, que también sería estilo de vida. Este quizás es más importante que la higiene corporal propiamente dicha. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos tomamos las cosas? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Somos felices o no somos felices? Pensad que todas nuestras emociones tienen un efecto sobre nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces las emociones negativas van a tener efectivamente un efecto negativo. Es muy importante ver y entender cómo nos estamos tratando, qué esperamos de la vida, si nos lo está dando. Son un montón de preguntas quizás un poquito con un deje metafísico, pero que son muy importantes. ¿Por qué? Os lo explico. Todo aquello que no nos agrada nos hace reaccionar. Nuestro organismo empieza a estresarse liberando cortisol. ¿Qué hacía el cortisol? Vídeo del cortisol aquí arriba, del estrés. Cortisol elevado, baja sistema inmunitario, sube niveles de azúcar y encima destruye neurotransmisores, es decir, puede provocar ansiedad, angustia, incluso depresión. Pero lo más importante y lo que nos pertoca ahora, que es por qué estamos preparándonos para el invierno, es sistema inmunitario. Hay una bajada del sistema inmunitario cuando sube el cortisol. Y sube el cortisol si tu vida no es agradable, ¿de acuerdo? Es muy importante que tú tengas un momento de gestión del estrés diario, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes un jefe que es un mamón, a lo mejor tienes problemas de pareja, a la enfermedad de algún familiar o alguna propia. Todo esto provoca que tu organismo esté estresado y este nivel de estrés elevado va a bajar el sistema inmunitario. Entonces es muy importante tener un estilo de vida adecuado. Un estilo de vida adecuado no es solo nutrición en primera instancia, también es deporte. Y aquí me lo he dejado, lo más importante, agua. El agua es un alimento, no os penséis que... Y recordad, nunca esperar a tener sed. Tener sed quiere decir que tengo deshidratación, es síntoma de deshidratación, no esperar a tener sed. Se va bebiendo a lo largo del día, pequeños sorbos, cuando te das cuenta has hecho tu 1,5 litros, ¿de acuerdo? Pero esto es importantísimo, pensad que el agua va a estar recorriendo tu cuerpo limpiando, y
este exceso de toxinas o este exceso de cosas que no deberían estar, esto lo vamos a arreglar. ¿Con qué? Provocando la diuresis, yendo al lavabo a hacer un pipí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Como os decía, nutrición sí que forma parte de la higiene de vida, sin duda, es capital, pero luego el deporte, luego también las emociones. Tú no puedes vivir perpetuamente enfadado, ¿de acuerdo? Esto se tiene que arreglar. Gestión del estrés. ¿La gestión del estrés qué es? La gestión del estrés es ese momentito que tú te vas a coger diario para ti. Hay gente que medita, otros se van a la piscina, otros se van a correr, otros dibujan, pintan. Hay gente que adora la cocina. A los que adoráis la cocina y es vegetariana, aceptamos platos. Yo soy de muy buen comer. Bueno, quiero decir, tenéis que hacer algo por vosotros, porque es lo que va a ser vuestra vía de escape para que todo eso que se está acumulando a lo largo del día pueda salir y no se quede en vuestro organismo. Porque si se queda en vuestro organismo, volvemos a lo que os decía, niveles de estrés altos provocan cortisol alto. Y cortisol alto provoca bajada sistema inmune. ¿Y esto qué es lo que no nos interesa para el invierno? Las bajadas del sistema inmunológico. Recordad que lo que estamos preparándonos es para que vuestro sistema inmune funcione durante todo el invierno. Entonces nos vamos a preparar. Buena nutrición, higiene de vida en el estilo de vida, cantidad de deporte, emociones, cantidad de agua, gestión del estrés, gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Es muy importante que os preguntéis, ¿soy feliz o puedo hacer más por ser feliz? Y este hacer más no quiere decir me voy a estresar más, porque si tú ya tienes un punto de perfeccionista y eres un rayado porque ahora esto, ahora lo otro, lo más allá, pues no vamos bien. Precisamente eso que crees que te está haciendo feliz te está haciendo infeliz, es lo que te está provocando que las cosas no vayan y que esté subiendo el estrés. Si sube el estrés, tienes que tener una vía de salida. Si sube, al final hay una acumulación de niveles de cortisol muy elevado, que hay destrucción de neurotransmisores, serotonina, por tanto, ansiedad, angustia y depresión, recordad el vídeo, hay subida de azúcar, por tanto, intentas paliarla. Bueno, cuando tienes subida de azúcar y un pico glucémico, enseguida hay una bajada y entonces tú tienes necesidad de azúcares. Entonces esto puede ser una prediabetes, hay que vigilarlo mucho. Y luego sistema inmunitario, es que es un cóctel, el estrés es lo peor. O sea, por eso le damos tanta importancia, por eso llevamos tantos casos y por eso nos hemos hecho tan buenos en este aspecto. Tratamos muy bien los casos de estrés, de fatiga adrenal, de ansiedad, porque viene derivada y los tratamos bien porque son fáciles de tratar, pero hay una cosa que no podemos hacer, que es cambiarlos a vosotros mismos. Eso es un trabajo que le toca a cada uno y es importante que lo hagáis, es muy importante que lo hagáis, ¿de acuerdo? En lo que nos pertoca en este vídeo, por la bajada del sistema inmunitario, que es lo que tenemos que evitar. Bueno, y el punto 3, que no deja de ser tan importante como los demás, es el de la suplementación. ¿Suplementación? ¿Qué es esto? ¿Por qué suplementación? O complementos alimenticios. Complementos. Recordad que en cuanto cogéis un bote de algún suplemento, algún complemento alimenticio de vitamina C, si buscáis por ahí veréis que pone complemento alimenticio. ¿Qué son los complementos alimenticios? ¿Qué son los suplementos? ¿Y por qué está tan importante como la higiene de vida o la nutrición? Esto son preguntas que os voy a responder porque soy un ferviente defensor de los suplementos, soy un consumidor de suplementos y os explico por qué. Primera instancia, ¿qué son? ¿Y por qué se llaman complementos alimenticios? Los complementos alimenticios no dejan de ser nutrientes de algún tipo, encapsulados, con una perla, en un extracto, es igual, ¿de acuerdo? La idea es que tú los ingieras en forma, digamos, libre. Tú no tienes que, si tú quieres unas vitaminas y las vas a sacar de la fruta, tienes que comerte la fruta, va a haber un proceso digestivo con un desgaste energético que conlleva, por supuesto, y después va a haber un intento de absorción de los nutrientes. ¿De acuerdo? Esto sería un proceso normal de como y me nutro, que son dos cosas diferentes. Recordaros, es muy importante que entendamos que alimentación no es nutrición, porque tú puedes estar comiendo mierda y no te está nutriendo para nada. Tú no me puedes decir que vas a vivir a base de McDonald's, porque no hay nutrientes ahí, entonces vas a tener problemas seguro, tu organismo se va a colapsar, ¿de acuerdo? Que quizás la fruta, la verdura llevan más, sí, por supuesto que llevan más, tenemos un problema aquí. Herbicidas, pesticidas, sulfatos, fosfatos, ¿quién compra ecológico? ¿Quién puede comprar ecológico? ¿De acuerdo? Todos estos problemas que le están añadiendo a una lechuga, es decir, estos herbicidas, estos pesticidas,
tú en teoría lo lavas, pero la mayoría es que ya viene dentro, no lo puedes eliminar. Una vez hice un curso para la Comunidad Europea sobre cómo trabajar en establecimientos de agricultura ecológica y nos hicieron comparar dos lechugas romana. Una era ecológica y la otra no. En la ecológica, sí, tú podías mirar una gráfica de los niveles de toxicidad. En la ecológica era así y en la no ecológica era así. Es decir, esta diferencia no era ni tanto. Y tú dices, pero sí que vale el doble. Pero luego nos hicieron, vale, ahora vamos a lavarla, solo con agua, solo lavarla con agua y vamos a ver qué pasa. Esta cayó hasta aquí y esta solo hasta aquí. Entonces, esta diferencia sí que valía la pena, sí que vale ese euro más. ¿Y por qué sucede esto? Porque aquí, como no se le añade nada, lo que tú no puedes controlar es, sin duda, lo que es el aire y las aguas subterráneas. De ahí que siempre haya un nivel de toxicidad en lo ecológico. Pero cuando ya se lo estás echando al principio, eso queda dentro, en la savia, en la sangre misma de la savia de las plantas. Entonces eso, por mucho que frotes, eso no se va. De ahí que los niveles de toxicidad, una vez lavado, fueran muy altos en los productos que no son ecológicos. ¿Qué sucede cuando no son ecológicos? Pues que tienen menos nutrientes. Un alimento que tiene que estar luchando para intentar evitar que herbicidas, pesticidas, sulfatos y fosfatos le hagan daño, consume sus propios antioxidantes, consume sus propios nutrientes. Ahí esto se vio en un experimento con el germen de trigo y la vitamina E. La vitamina E se saca mucho del germen de trigo y veían que a medida que se iba analizando la misma cantidad de germen de trigo, iban pasando los años, tenía menos y menos y menos. Y resulta que las lluvias ácidas, los tratamientos agresivos de la tierra, hacían que el propio trigo se consumiese su vitamina E como antioxidante para salvarse como planta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay muchos menos nutrientes en los alimentos de los que esperamos. Crees que comiéndote una manzana estás comiendo tantos nutrientes y no es cierto, hay menos. Y para tener los niveles óptimos de nutrientes que se presupone que deberías tener para tener una buena salud inmunitaria, en este caso inmunitaria, ya no hablamos de otras cosas, porque todo esto afecta a todo, sistema nervioso, sistema cognitivo, y al final esto es un ciclo. Sistema cognitivo bajo, depresión, subida de cortisol, bajada del sistema inmunitario. Sí, es igual, está todo ligado. ¿Qué sucede? Que hay menos nutrientes y lo que tú vas a hacer al final, lo que deberías hacer es comer más, pero esto no es sostenible. Tú no puedes comer más porque comer presupone un desgaste energético para la absorción de estos nutrientes, para romper. Recordad que de lo que tú te pones en la boca tiene que comer una célula. Entonces todo ese proceso de degradación hasta que eso está súper chiquitín para que pueda comer la célula, es un proceso de desgaste energético. Y esto no es sostenible, tú no tendrías que pasarte el día comiendo, es decir, no puedes comer las raciones de frutas que en teoría tienes que comer, porque tampoco puedes comer las raciones de verduras que en teoría se tienen que comer, y de cereales, y esa pirámide alimentaria tan anticuada que ya no se aguanta por ningún lado, por mucho que quieran hacer que sea una pirámide, es una pirámide plana, cae hacia adelante o hacia atrás, no es un triángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la solución es la suplementación. La suplementación simplemente lo que te está aportando es el mínimo aceptable que a través de la nutrición tú no puedes conseguir, o que es muy difícil que consigas. De ahí que en el primer punto os arreglásemos los problemas con el multinutriente, ¿de acuerdo? Entonces este multinutriente se va a ir aquí. ¿Por qué? Es la base. Es la base. Si ya con las digestiones ya no estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos, y luego encima añadimos factores externos, que yo os he puesto 3, pero es que hay un montón, que puede ser la cocción y por tanto la sensibilidad a la temperatura de los ciertos nutrientes que van a acabar destruidos y por tanto no los vas a recibir. La desnaturalización de los alimentos, harinas blancas, refinados, McDonald's, historias de este tipo, bajada de nutrientes total. Intolerancias alimentarias que van a provocar que haya peor absorción de nutrientes, que haya inflamación intestinal, que haya bajada del sistema inmunitario, hiperreacciones, alergias. Pues el multinutriente es la base. Esto es como de base, pero no es solo de lo que os queremos hablar. ¿Por qué? Cuando hablamos de sistema inmunitario sabemos que hay cosas que van a provocar que nuestro sistema inmunitario despierte. Es como darle unos toquecitos para decir, al tanto que ya estamos en invierno, vamos a prepararnos. Y aquí entonces tenemos cosas que son maravillosas, que sabemos cómo funcionan perfectamente, ¿de acuerdo? Estamos en una época en la que la suplementación es total y completamente necesaria, ya no solo para el sistema inmunitario.
recibimos muchos inputs, recibimos mucha información, tenemos un día a día muy lleno, estamos en un momento en que la competitividad está a tope en el primer mundo, y todo eso requiere de nuestra atención, de nuestra paciencia, de nuestro trabajo, y ese trabajo se va a traducir simplemente en desgaste. Entonces hay que intentar estar siempre un poquito al día en lo que a nutrientes se refiere, porque si no vamos a caer enfermos. Y ya no solo quizás por sistema inmunitario. Una depresión es una enfermedad, ¿de acuerdo? El estrés es una enfermedad. Cosas que podéis estar soportando relativamente durante un tiempo son enfermedades, no hace falta llegar hasta allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nuestro sistema inmunitario, ¿qué es lo que más nos compete ahora? Invierno, ¿vale? El sistema inmunitario va a ser estimulantes del sistema inmune. Equinacia, una planta maravillosa. Es inmunoestimulante, son extractos de una flor, muy bonita por cierto, que te va a subir las defensas. Ya está, no tiene ningún secreto. A dosis altas incluso podría tener un efecto antibiótico. Propóleo. Recordad que lo utilizan las abejas para taponar el panal por dentro y tiene funciones inmunoestimulantes, protectoras del pulmón, y a dosis altas también tiene una función antibiótica. ¿Qué más cosas podéis hacer? Astrágalo. Recordad que el astrágalo es una planta especial porque es una planta adaptógena, de esas que nos gustan tantísimo, como es la ashwagandha, la rhodiola, el ginseng, pues el astrágalo también, pero además con funciones sobre el sistema inmunitario bastante importante. De algún modo todo el resto también las tienen. Recordad que si nos van a regular los niveles de cortisol, nuestro sistema inmunitario no bajará tan descaradamente, pero el astrágalo especialmente. Vitamina C, famosísima vitamina C. ¿Cómo no? La vitamina C, como siempre os digo y os recuerdo, es necesaria en cantidades mucho más elevadas de las que nos creemos. No es cierto que necesitemos la CDR, la cantidad diaria recomendada por la OMS, es muy baja, necesitamos mucha más. El inventor del término ortomolecular, Linus Pauling, él decía que mínimo 3 gramos al día. Recordad que es una vitamina que es hidrosoluble, lo que quiere decir es que si tenéis suficiente en vuestro organismo la vais a orinar, la vais a sacar del cuerpo, entonces hay que ir haciendo a lo largo del día si es una vitamina C normal. Hoy en día ya se ha hecho de todo, se ha fitosomado, es decir, se ha añadido a una molécula de grasa para que se pueda añadir, para que se pueda entrar en célula de mejor manera, han hecho fórmulas en la cual se va liberando lentamente, de manera que sigue siendo hidrosoluble, pero se va liberando lentamente, entonces vas aprovechando más. Hay un montón. Bueno, esto aquí os podría decir el zinc, el selenio, hay algunos nutrientes, pero bueno, normalmente aquí van a estar. Aunque hagas un multinutriente, también podrías valorar hacer una vitamina C. Además, porque suele ser poca la cantidad, sí que puede cubrir diariamente, pero luego es una de las más sensibles, se oxida muy rápidamente, sobre todo en contacto con el aire y con la luz, y ya ni te digo con la cocción, entonces podrías añadirla. ¿Qué más podrías hacer? Los hongos medicinales, reishi, maitake, shiitake, champiñón del sol, melena de león, cordyceps, polyporus umbellatum, son elementos que no son, recordad que los hongos no son ni animales ni plantas, son micónidos, es un tercer grupo, digamos, y tienen unos principios activos, sobre todo los beta-glucanos, que son inmunomoduladores. Esto es muy importante porque si tú eres una persona que sufres de alergias, todos los inmunoestimulantes están un poco en entredicho. Recordad que las alergias son hiperreacciones del sistema inmune. Si yo te doy algo que te va a hacer subir el sistema inmunológico, a lo mejor te voy a potenciar la alergia. Entonces es mejor trabajar con inmunomoduladores. Si estás muy alto te van a bajar, si estás muy bajo te van a subir. Los inmunomoduladores son más caros porque hay pocos. Uña de gato es una planta de Sudamérica que sí, es como una uñita muy pequeñita, que tiene funciones sobre el sistema inmunológico y sobre las articulaciones. Es decir, que para las personas mayores, si sufren de artrosis o de dolor articular, la uña de gato quizás es más adecuada que alguna de las otras. Recordad, equinacia, propóleo y alergias. No, ¿de acuerdo? En todo caso, como os comentaba, la suplementación, hay un montón de cosas que podéis hacer porque es que ya está visto, es que ya sabemos cómo funciona. Es decir, llevo muchos años tratando a familias enteras, desde los bebés hasta los abuelos de de un montón de familia y la mía mismo, y es cíclico. Vemos cómo funciona, ¿de acuerdo? Y esto es determinante, la suplementación es determinante porque tu nutrición no llega y porque se nos está reclamando muchísimo y necesitas de estos nutrientes.
tanto tú como los niños como los ancianos, es decir, todo el mundo requiere de algún suplemento. Y todo esto siempre va a ser para intentar evitar caer enfermos. En caso de que caigamos enfermos, si lo hemos hecho bien, esas patologías, esas enfermedades van a durar menos tiempo y van a ser menos agudas, y tu organismo va a ser el que trabaje. Por tanto, ahí sí que estamos creando unos anticuerpos propios. Eres tú que estás haciendo el trabajo, no te lo están haciendo desde fuera. Recordad que un antibiótico se salta todo el proceso del sistema inmunológico para ir a por el patógeno, que suele mutar, y es cuando vuelves al médico y te cambia de antibiótico y te estás haciendo diversas tiradas de antibiótico mientras tu flora, tanto intestinal como las mujeres, intestinal y vaginal, se está alterando, y esto está bajando otra vez de nuevo tu inmunidad, está bajando la absorción de nutrientes. Es que es todo un qué. En última instancia, que no podemos llegar y no lo tratamos con las cosas naturales. La medicina alopática siempre está allí, es decir, siempre tenéis opciones de tomar un fármaco, pero no explotéis eso como primera opción, intentad hacerlo de manera natural. Recordad, y bueno, incluso con esto acabo, el tema de los virus, bacterias, sobre todo por la época en que nos encontramos con el tema del COVID-19, que parece ser no tan agresivo, parece sobre todo atacar a gente más mayor, que es la más endeble, pobres. Pero ¿qué podemos hacer? Primero de todo, aquí arriba el vídeo sobre antivíricos naturales. Echadle un ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque os explicamos de manera natural cómo combatir contra los virus. Recordad que el COVID es un virus. En ese vídeo también se explica cómo combatir contra las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces nos serviría para cualquier patología que esté relacionada con la acidificación, virus y bacterias, y es totalmente combinable con cómo prepararnos para el invierno, porque si tú de base tienes una buena nutrición, una higiene de vida correcta y tomas los suplementos adecuados, siempre por favor preguntad, es decir, yo os pongo aquí equinacia, pero a lo mejor no te va bien porque eres alérgico a algo, preguntad, buscad un profesional. Si además, si hacéis esto, es muy difícil que caigáis. Si además caéis por el motivo que sea y tenéis en cuenta lo que os explicábamos en el vídeo de los antivíricos, pues es que se lo estamos poniendo muy difícil. Luego, bueno, en última instancia, las variables son muchas, pero intentamos controlar la mayoría de ellas. En todo caso, como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si tenéis comentarios, recordad que en la descripción del vídeo vais a encontrar un link en el cual hay un formulario para consultas rápidas. Lo digo porque intentamos no contestar consultas bien ahí, porque la gente deja mucha información personal y creemos que no está justificado que la gente deje una información que es propia, que es muy personal, sobre todo de salud. Y en cambio lo podéis hacer pues en este formulario, rellenáis este formulario, el nombre, el mail, y os contestamos enseguida que llegan aquí. Ya estáis cogiendo la costumbre de hacerlo, muchas gracias. Luego comentaros, estamos a muy cerca de los 10.000, muchas gracias. Esto quiere decir que pues, nuestros vídeos os gustan, quiere decir también que los compartís, y esto es muy importante porque a lo mejor vosotros sí que tenéis una buena nutrición, un buen estilo de vida y os suplementáis, pero conocéis a gente que no. Entonces es muy importante que esta información llegue al máximo de gente posible, y esto se consigue compartiéndolo, sin duda. Y para acabar, exacto, encontraréis en Dietética Plus, www.dieteticaplus.com, todos los nutrientes, todos los suplementos que necesitéis. Además tenéis un chat que la mayoría de veces hablaréis directamente conmigo por si tenéis alguna duda sobre cuál es el más adecuado para vosotros y para qué época del año. No tiene por qué ser solo invierno. En todo caso, ahora tocaba este porque nos cae encima. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.